están? Muy buenas noches. Iniciamos Hablemos Claro, el espacio de opinión de los lunes. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su sesión 64ª, aprobó declarar el año 2011 Año Internacional de los Afrodescendientes. ¿Y con qué objetivo lo hicieron? Pues se ha buscado fortalecer las medidas nacionales y la cooperación regional e internacional en beneficio de los afrodescendientes en relación con el goce pleno de sus derechos económicos, culturales, entre otros. Eso por parte de la ONU. Pero en el Ecuador hemos celebrado ayer el Día Nacional Afroecuatoriano, también conocido como el Día Nacional del Negro Ecuatoriano. Una jornada que la fijó el Congreso Nacional el 2 de octubre de 1997 y que debe celebrarse en nuestro país el primer domingo de octubre. Por eso fue ayer. ¿Cómo ha ido el Ecuador en torno a estas dos celebraciones tan importantes o a estas dos declaraciones, sobre todo el año 2011 como el Año Internacional de los Afrodescendientes? ¿Cuánto hemos avanzado en cuanto a los derechos de los negros a nivel mundial y sobre todo en nuestro país, que es lo que debemos enfocarnos? Para ello tenemos tres invitados aquí, por ello les agradecemos a ustedes la sintonía que nos prestan. En la segunda media hora ustedes tendrán la oportunidad incluso de opinar a través del teléfono. Disfruten del programa, bienvenidos. Está con nosotros la licenciada Mari Quiñones, ella es la presidenta nacional de la CNA, es decir, el Consejo Nacional Afroecuatoriano, está presente aquí con nosotros, bienvenida. Al igual que el ingeniero Juan Montaño Escobar, editorialista de El Diario Hoy, al que le agradecemos su presencia, y también con nosotros Jacinto Fierro del Centro de la Diversidad Cultural. Son los panelistas con los que esta noche pues les presentaremos sus opiniones en torno a lo que hemos anunciado. Previo a la realización del censo en el año 2010, se hizo un reportaje que fue publicado a nivel internacional por una productora española en torno a los afrodescendientes, a los afroecuatorianos, sus dificultades, sobre todo una mirada hecha en la capital de la República y lo que se esperaba, las expectativas en torno al censo de noviembre del año anterior. Le presentamos este reportaje antes del diálogo. La primera ciudad del mundo declarada por la UNESCO es latinoamericana. Quito, capital de Ecuador, recibió el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad gracias a su bien preservado centro histórico, legado de los españoles que fundaron la ciudad en 1534. Pero otra herencia también de la época colonial parece haber sido olvidada. No hablan en la historia oficial sobre nuestros héroes, sobre nuestros aportes como de los africanos y los descendientes de africanos. No hablan que el 24 de mayo de 1822, por ejemplo, aquí es la batalla emblemática del ejército de Simón Bolívar. Y el ejército de Simón Bolívar estaba compuesto en su 99% de afrodescendientes. Hoy, los 604.000 afroecuatorianos, localizados sobre todo en las provincias de Imbabura, Esmeraldas, Carchi y Guayas, viven marginados. Junto a los indígenas, registran las mayores tasas de analfabetismo, mortalidad infantil y desempleo. Solamente 4 de entre cada 100 poseen título universitario y el 70% son pobres. Hay mucha pobreza y hay extrema pobreza, y se junta esos dos factores con lo que es la discriminación, como que todos están entrelazados, y entonces podríamos hablar de que los derechos de los afroecuatorianos no se cumplen en ninguno de los espacios, en lo laboral. Además de la pobreza, los afrodescendientes a lo largo de la historia también fueron sometidos varias veces a situaciones humillantes. El Señor, trató de manosearme, de tocarme, de besarme, y entonces eso a mí no me gustó, me asustó y salí corriendo.
No sabría explicar, o sea, cómo me sentí, pero sí me sentí terrible, fatal, o sea, me dio ganas de sentarme a llorar. Yo necesito trabajar para sostener a mi hijo, a mi familia, ¿y por qué me pasan estas cosas? O sea, sí me siento decepcionada. Ecuador registra avances recientes en lo referente a la creación de normas y políticas públicas para garantizar los derechos y el desarrollo de los afrodescendientes. Es el caso de la Constitución de 2008, del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan para eliminar la discriminación racial. El problema está en la aplicación de esas normas. Creo que por una parte una falta de voluntad política, por otra parte una lentitud, quizás un atraso en reconocer que existe racismo en el país. Y también las instituciones encargadas de remediar a estos problemas no han recibido la suficiente atención o recursos. Es el caso de la CODAI, Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano, creada hace 7 años y que integra la estructura del Poder Ejecutivo. Hoy más o menos hemos hecho, con ese presupuesto de $1 millón, hemos trabajado un poco en vivienda. Ese $1 millón al año es, yo digo, es más o menos como que a $1 por ciudadano afroecuatoriano. Y con $1 es para morirse de hambre. Hay una expectativa de que el próximo censo pueda ayudar a revertir la situación de los afrodescendientes. La edición de 2010 trae por segunda vez una pregunta sobre raza. Nos permite y le permite a la misma población afro ir monitoreando, ¿no es cierto?, sus condiciones, calidad de vida, que será donde nos medimos en términos de la gestión gubernamental. ¿Cómo usted se considera según su cultura y costumbres? Una pregunta simple, pero que es el resultado de mucha discusión por parte de una comisión creada en 2007 por el Instituto de Estadísticas solo para pensar el tema racial. Eso tiene que ser legítimo y la legitimidad tiene que pasar por un proceso de participación y de transparencia. Yo pienso que en este censo sí hay un peligro. Es una encuesta que necesitaría trabajarse el tema de la identidad, de que la gente sienta mucho orgullo de lo que es ese reconocimiento interno y externo para que realmente refleje quiénes somos. O sea, el censo también puede ayudar a transformar conquistas individuales en derechos colectivos, porque alcanzar un sueño ha sido una batalla casi solitaria. Estamos yendo al barrio África Mía. Creado en 1993, es resultado de la lucha de 13 mujeres y un hombre afroecuatorianos cansados de vivir de arrendamiento. Con la ayuda de una ONG, compraron un terreno y construyeron con sus propias manos 14 viviendas. Aquí empieza África Mía. Esas casas son originales de la época de la construcción del barrio. Otras fueron ampliadas, reformadas. En el inicio había 35 personas aquí. Hoy el número pasa de 70. Antes de llegar a este barrio la vida era pero algo terrible. El barrio que vivíamos era así desarreglado, desacomodado, que no había ni agua potable, no había, si posible, ni luz, no había ningún servicio. Nos tenían ahí. Y cuando ya había esas mejorías nos mandaban sacando. Sea con el censo o mediante luchas individuales, el fin se centra en lo mismo: garantizar que los derechos de los afroecuatorianos ganen vida. Sueño que los afroecuatorianos podamos ir rompiendo estas barreras de la discriminación, romper las barreras de la pobreza. Que finalmente podamos vivir en una nación dentro del marco de la interculturalidad, es decir, sabiéndonos diversos, diferentes, pero tenemos que estar unidos como país en esta diversidad. Que cuando abramos los ojos y nos miramos diferentes en el color de la piel, veamos de esas diferencias externas una fortaleza. Ahí está, gracias a este reportaje
Y atención, como hemos dicho, las Naciones Unidas, el objetivo planteado para el año de los afrodescendientes, fortalecer las medidas nacionales y la cooperación regional e internacional en beneficio de los afrodescendientes en relación con el goce pleno de sus derechos económicos, culturales, entre otros. ¿Qué dicen nuestros panelistas? ¿Cómo ha ido este año 2011 frente al tema planteado por la ONU? Licenciada Mari Quiñones, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Quiero escucharle a usted. Bueno, primeramente gracias al canal por invitarnos a este panel. Es oportuno precisamente porque estamos en el año de los afrodescendientes, declarado por la Organización de las Naciones Unidas, y el mes del afrodescendiente a nivel del Ecuador. Precisamente para nosotros, los afrodescendientes aquí en el país, en el momento que se dio esta declaratoria, precisamente pusimos la esperanza de que a través del gobierno nacional, precisamente que impulsó prácticamente que se haga esta declaratoria, por sencillamente porque este gobierno sí entendió que realmente en años atrás, en todos los gobiernos, habíamos estado siempre invisibilizados. No se había dado realmente la identidad de posesionamiento en la Constitución del Ecuador, que prácticamente en la Constitución del 98 nos reconocieron, pero no nos dieron realmente el derecho a la identidad como nos dio la Constitución ahora del economista Rafael Correa, que fue el impulsador de esta nueva Constitución, donde nos dio derechos para nosotros los afroecuatorianos podamos empoderarnos para poder hacer que realmente se ejecute desde esta Constitución los derechos que realmente nos asiste a los afrodescendientes en el país. Pero como se ha dicho allí, hemos avanzado en normas y políticas públicas, pero la aplicación como que está muy lejos de cumplirse, incluso en el reportaje se decía. ¿Qué dice usted? Bueno, yo pienso que yo soy una mujer que últimamente he entendido y soy optimista de que realmente si nosotros vivimos una historia realmente de invisibilización en este país, estamos en un gobierno que tenemos, ¿cuánto? 4 años, ¿sí? Y que tenemos un plan para ejecutarse. Este plan yo pienso que no se lo podrá ejecutar en un año, ¿sí? Yo sí tengo la firme esperanza de que si en este momento se está trabajando en un decenio de los afrodescendientes, creo que sería oportuno que ese decenio realmente nos permita cumplir con ese plan, ¿sí?, para la ejecución de las políticas públicas que están establecidas a largo plazo. ¿Qué dice usted, ingeniero Juan Montaño? Mirando lo mismo que le hemos planteado a la licenciada Mari Quiñones, es decir, el objetivo ha sido muy bueno. ¿Cómo ha visto usted el año que ya está en su último trimestre? Bueno, el año de los afrodescendientes en nuestro país tiene debería tener un propósito mucho más fuerte, pero no desde los poderes oficiales, que al fin y al cabo el racismo estructural también sobrepasa a los gobiernos. Eso está allí, está en las instituciones están dirigidas por personas que en su estructura mental ya tienen el racismo, y eso, díganlo o no, se va haciendo, como quien dice, camino al andar. Y entonces dependerá de nosotros. Por ejemplo, un grupo de afroecuatorianos planteamos que ya es hora que se reconozca a una parte de la nación ecuatoriana. Por ejemplo, le planteamos a la Presidencia de la República que se estableciera al menos el más célebre de los naufragios, el naufragio de Alonso de Illescas, de Antón, de los hombres y mujeres africanos que llegaron por Portete en el cantón Muisne, se estableciera, por ejemplo, una llama eterna, ¿no?, como eterna memoria de los ancestros, de los que llegaron por allí. No fue el único naufragio, ni fue la única forma de llegada, pero es el que más celebridad tiene por la resistencia que hicieron Alonso de Illescas. Está planteado a la Presidencia de la República